por la presentación. Reciban un cordial saludo a todos los que están en línea. Primeramente agradecer al CIDE por esta invitación en la cual durante todos los años hacemos este Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde presentamos algunos resultados y forma parte de un momento en el cual se debaten un conjunto de aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo que hoy juegan un papel sumamente importante. En el día de hoy, y sin más preámbulo, pues me gustaría conversar en esta conferencia acerca de la seguridad y salud en el trabajo y cuáles son los retos y desafíos que se van teniendo en esta nueva empresa, en esta nueva normalidad en la cual todos debemos estar preparados y enfrentar. Si bien es cierto, y como me han antecedido mis otros compañeros en las presentaciones anteriores, pues el COVID ha marcado un punto importante en la historia de la humanidad, en la historia empresarial, en la cual se habla y se hablará en la historia, pues de dos momentos importantes que son antes del COVID y después del COVID. Si bien es cierto, a nivel de empresa, o sea, antes del COVID, se buscaba siempre reactivar, aumentar esa competitividad, esa productividad empresarial, la cual genera ganancias a la empresa. Recuerden, como dice Goldner en su libro El Reto, la meta de toda empresa es ganar dinero. Y antes del COVID, pues esta era una de las principales estrategias. Con la llegada del COVID se fueron teniendo un conjunto de efectos, o sea, se han ido teniendo a nivel empresarial un conjunto de efectos que han ido producto de sus medidas, el confinamiento, el cierre de muchos locales, han provocado pues una crisis, no solo en el ámbito económico, sino también en el aspecto social y humanitario de todo el mundo, por los cuales esta nueva empresa, después de esta emergencia, por ejemplo, en el Ecuador, donde ya se ha terminado la emergencia sanitaria, no significa que ya se haya terminado el COVID, sino que se abre un nuevo espacio para que la nueva empresa pues resurja, para que la nueva empresa pues enfrente un conjunto de retos y desafíos en las cuales la prevención de riesgos laborales, los técnicos en prevención, el personal que atiende la seguridad y salud en el ámbito empresarial van a jugar un papel mucho más importante en estos momentos. Y si bien es cierto, como vemos en la imagen, con la llegada del COVID, teníamos ya a nivel empresarial, al verse afectado por todos los indicadores de productividad, de rendimiento, de eficiencia, pues teníamos dos opciones como empresa. O bien hundirnos en el pesimismo y la negatividad, en la cual muchas empresas cerraron, o emprender una nueva empresa, decidir ser positivo y garantizar el éxito haciendo muchas veces el rediseño total, incluso del objeto social de nuestra empresa. Muchas empresas no quebraron, muchas empresas decidieron pues no hundirse en esa negatividad y decidieron pues darle a su empresa, a su pequeño negocio, un giro que le permitiera pues ser más competitivo, ser más productivo. Y en todo esto pues se necesita un cambio que llevara a estas empresas al éxito. Y con ello hay un factor sumamente importante a nivel empresarial que lo es, lo fue, lo es y lo será, y es el cambio en la cultura en seguridad y salud que tienen que asumir las diferentes empresas. Si bien es cierto, Thomas Peters desde 1983 en su libro En busca de la excelencia, pues ya hacía referencia a las organizaciones cuando son excelentes, cuando quieren llegar a ese nivel de excelencia, eran aquellas, y se plantea que son aquellas que comparten valores, creencias y conductas corporativas. Por ello, la mejor forma de transformar positivamente esa organización es precisamente dotarla de una cultura organizativa. Los modelos tradicionales de cultura en seguridad y salud, pues hablaban inicialmente de esta cultura corporativa como un eje central, pero muy pequeño. A lo largo de la evolución de los modelos de seguridad y salud, pues se fueron mejorando, se fueron profundizando, se fueron engranando pues los tres aspectos principales que son la organización, el equipo y las personas, en la cual se ha ido incorporando
dos factores importantes que mejoran o que potencian, entre muchos otros factores, esta cultura corporativa, y que son el liderazgo y la comunicación. En la actualidad, hoy, la seguridad y salud debe verse desde una visión integradora en la cual las personas sean el elemento central, el elemento principal, el ser humano, porque es aquel factor que da distinción de una empresa u otra. Son las personas las que pueden hacer nuestra empresa mucho más competitiva con todos sus conocimientos, con sus habilidades, con su desempeño y evidentemente pues siempre apoyándonos en toda esa interacción desde los equipos, la organización y un factor muy importante en estos momentos que es el entorno social. Ahora bien, la cultura en seguridad y salud es algo que debe ir creciendo en la empresa. Su evolución, por ejemplo, va a depender en gran medida de las lecciones aprendidas e implementadas para mejorar la gestión, poco a poco. No es algo que se logra, la cultura en seguridad y salud a nivel empresarial no es algo que se obtiene en una tienda ni en un mercado, sino es algo que se va generando en la organización. ¿Cómo? A través de la interacción de las personas, a través del liderazgo, a través del compromiso de los empleadores de garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas para esos trabajadores. Se logra a través de la formación de los trabajadores. Hay muchas empresas hoy en el Ecuador y en el mundo que se comprometen con sus trabajadores en que cada día se formen y no ven la formación como un punto de guerra o como un punto de competencia, sino más bien como una necesidad para que la empresa vaya adquiriendo cada vez más un protagonismo en alcanzar esa cultura dentro de toda la empresa. Y evidentemente se logra esta cultura en seguridad y salud con el compromiso de cada uno de los que forma la empresa. Cuando hablamos de los niveles en la cultura en seguridad y salud, vemos o podemos mencionar 5 grandes rasgos dentro de estos niveles. En primer lugar, podemos encontrar en toda empresa hay un nivel de cultura de seguridad, partimos de ese punto y partimos de una segunda premisa de que esta cultura no surge de la nada, o sea, es algo que va escalonando a medida que vamos avanzando y que vamos profundizando, cada día un paso más. Y en estos niveles podemos encontrarnos desde el nivel en cultura de seguridad y salud negativo, o sea, patológico, un segundo nivel reactivo, al azar, un tercer nivel calculadora, o sea, cumplimiento, un cuarto nivel de aprendizaje, una cultura proactiva, y un último nivel generativa o valórica. Veamos las características de cada uno de estos niveles. Cuando nuestra empresa se encuentra en un nivel patológico, en un nivel de cultura en seguridad y salud, la cual podemos decir que es negativa, vemos que en sus características principales, en sus rasgos principales, vemos que se toman medidas solo si existe el riesgo de una sanción o una multa. Y se va a valorar la seguridad y salud como una carga, y no como una inversión. En un segundo nivel, donde ya tenemos una mayor cultura en seguridad y salud, ya vemos que tenemos una cultura reactiva en la cual cuando ocurre un accidente se toman acciones correctivas. Cuando la empresa asume los costos y las pérdidas por esos posibles accidentes que se llevan a cabo. Un nivel más avanzado es cuando tenemos un nivel de seguridad en el cumplimiento. O sea, la seguridad y salud en el trabajo se va a medir en resultados alcanzados y en el nivel de cumplimiento de las normas legales. Bueno, ya en esta empresa, pues ya me voy a preocupar por no solo asumir los platos rotos como en el nivel anterior, sino que voy a ir cumpliendo, voy a trabajar por cumplir esas normas legales que me permiten mejorar esas condiciones de trabajo. En este nivel, pues, se van a identificar diferentes valores que ya hacen la seguridad una inversión. O sea, voy a invertir en seguridad porque calculando lo que invierto y lo que gano, pues me va a generar un beneficio. Y es en el nivel en el que muchas empresas hoy se encuentran. Voy a cumplir la normativa
porque ya me he dado cuenta de que si implemento un nuevo método, si implemento una nueva maquinaria, pues voy a alcanzar unos resultados. Un nivel superior a este es el nivel proactivo o el nivel de aprendizaje, en el cual ya la organización va a tomar acciones preventivas concretas con respecto al control de todos los factores de riesgo que afectan la salud y la seguridad del trabajo. Acciones, por ejemplo, en la situación actual en la que nos encontramos, muchas organizaciones todavía mantienen a sus trabajadores en el teletrabajo como medida preventiva. ¿Para qué? Para no tener que incurrir en determinados costos que pudiera llevar pues la reincorporación de esas empresas a la normalidad presencial. Entonces, en muchas empresas hoy se mantiene, o sea, se está trabajando en hacer todas estas medidas preventivas para poder garantizar ya la salud y la seguridad. Y hay un último nivel en el cual toda la empresa, desde todos los ámbitos, desde todos los niveles, se trabaja de manera colaborativa entre personas y empresas. En este nivel se va a realizar de manera coordinada y comprometida por el cuidado de la vida e integridad de las personas. Ya en este caso existe un compromiso, una responsabilidad social corporativa que permite pues trabajar empresa-trabajadores al mismo nivel, garantizando los más altos niveles de cultura en seguridad y salud del trabajo. En estos diferentes niveles por los cuales va pasando pues esta cultura en seguridad y salud, hay una figura muy importante que es el líder que va a ejercer un liderazgo y en función de ese liderazgo pues es el líder quien promueve esas acciones preventivas, es el líder quien me va a garantizar la responsabilidad y el compromiso de todos y en todos los niveles. Es el líder el que sienta las bases en los modelos de gestión que se usa en la empresa para garantizar la seguridad y salud en el trabajo con éxito y evidentemente el apoyo en la comunicación y la participación de todos en las tomas de decisiones. Y el liderazgo es tan importante que en la normativa ISO 45001, que recién, o sea, que están todas las empresas pues intentando pues adentrarse en esta modalidad de gestión, en esta implementación en el cual se migra de las 18.001 a la ISO 45001, sin abundar mucho en esta temática, pues vemos que como eje central dentro de la implementación de esta normativa tenemos el liderazgo y la participación de los trabajadores. Y el liderazgo ejerce un papel sumamente fundamental, importante a la hora de lograr resultados empresariales, a la hora de que esta cultura en seguridad y salud pues ascienda a sus niveles más altos. Y evidentemente todos los demás factores que como vemos en la imagen se encuentran interconectados entre sí y cada uno ejerce su importancia. Existen muchísimos modelos para gestionar esa cultura, para garantizar esa gestión de la seguridad y salud en los trabajadores a nivel empresa. Sin embargo, a mí me gustaría reforzar un poco más en esta conferencia, pues la gestión de la seguridad basada en los comportamientos. La gestión de la seguridad basada en los comportamientos es una filosofía que permite responder a la pregunta ¿por qué dirigir la atención en esa gestión que yo voy a hacer de la seguridad en mi empresa hacia los comportamientos de las personas? Y vamos reflexionando en algunas de las cuestiones. Por ejemplo, si yo me preguntara, ¿las acciones inseguras de las personas son responsables de la mayoría de los accidentes? ¿Es cierta esta afirmación? A nivel de empresa, ¿esto es lo que pasa? Respondiéndonos a esto, pues nosotros podemos analizar que los accidentes y los errores humanos son un factor importante dentro de la gestión de la seguridad. Y podemos plantear que todos los accidentes tienen como origen un error humano, el cual puede provenir bien sea del operador directo, del supervisor, del tecnólogo, del comprador, de la dirección, de distintas partes. Sin embargo, cuando los accidentes no ocurren después de ejecutar comportamientos inseguros, y esto sucede una y otra vez, los trabajadores aprenden que el comportamiento inseguro no es necesariamente igual a la inseguridad.
y analicemos este pensamiento, o sea, como una reflexión. ¿Será cierto? Vemos en la pantalla algunas imágenes. ¿Qué son esos comportamientos inseguros? Cuando yo como trabajador en esta primera imagen voy 3 veces a un tejado a hacer la limpieza del mismo y no uso los mecanismos de protección, pues ya yo voy asumiendo que ese comportamiento inseguro pues no necesariamente va a ser signo de una inseguridad. Cuando yo me subo a hacer tareas en altura o cuando yo en estos momentos salgo a la calle sin mascarilla. Salí la primera vez, no pasa nada, por lo tanto, ese comportamiento inseguro, según lo que plantea la frase, no es necesariamente igual a la inseguridad. Si reflexionamos sobre esto, es cierto, si nosotros analizamos dentro del iceberg de los accidentes y sus causas, las que están relacionadas con los comportamientos humanos son la gran base del iceberg. Como prevencionista, pues nosotros podemos entender esta imagen donde existe un volumen mayor en estos comportamientos. Visto en manera gráfica, nosotros vemos que el impacto que ha tenido los diferentes elementos en la accidentalidad, pues tenemos errores en la ingeniería, en los sistemas, pero los comportamientos son todavía aún mayores. Por lo tanto, tenemos que reinterpretar la definición de accidente en la cual nos vamos a plantear, bueno, ¿qué nueva definición nosotros pudiéramos estar usando relacionando el accidente con el comportamiento inseguro? Pudiéramos decir entonces que el accidente pudiera ser esa lesión no planeada, o sea, hecho repentino, producida como resultado de unos comportamientos inseguros que probablemente ocurren en la organización y forman parte de la cultura de la misma. Ahora bien, si nosotros analizamos pues esta filosofía dentro de la seguridad basada en los comportamientos, nosotros vamos a ver que va a ser una herramienta de gestión importante basada en la observación de cuáles son las conductas seguras en los lugares de trabajo con la finalidad de detectar cuáles son esas prácticas o esa manera de reforzar y mejorar el desempeño o el comportamiento seguro de todos los componentes de una organización. Para ello, los principios básicos de la seguridad y salud basada en el comportamiento plantean 7 aspectos importantes. Número 1, voy a basarme en esa gestión de la seguridad en la observación de la conducta. Voy a determinar cuáles son las prácticas claves seguras para poder desarrollar un determinado trabajo. Y a partir de ahí voy a analizar cuál es el comportamiento de los trabajadores, quiénes cumplen y quiénes no cumplen. Un segundo principio es que la seguridad basada en el comportamiento se basa en la observación también de factores externos, que la seguridad basada en el comportamiento se va a dirigir, se va a llevar a cabo en la empresa a través de activadores y de la motivación de sus consecuencias, o sea, motivar sus consecuencias. Vamos a orientar esas consecuencias a resultados positivos. ¿Qué significa esto? Si tenemos en un taller como práctica clave segura en estos momentos que garantiza la seguridad basada en los comportamientos, el uso de la mascarilla, por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a reforzar, o sea, cómo vamos a orientarnos a esas consecuencias positivas? Bueno, pues bien, podemos reforzar positivamente a aquellas personas que cumplen con el uso de la mascarilla. Caso contrario sería el reforzamiento negativo, que no forma parte dentro de los principios de la seguridad basada en el comportamiento. ¿Qué significaría? Señalar a los que no la usan. La filosofía esta cambia el enfoque, donde yo voy a decir, bueno, los que cumplen son estos. Y todo el mundo va a querer estar en ese listado. Por lo tanto, eso va a ser un factor motivacional para incrementar esa cultura en seguridad. Evidentemente, como quinto principio, vamos a tener el método de científico de control, o sea, las estadísticas. Como punto número 6, se basa en la mejora continua, o sea, cada vez podemos hacer mejor.
Y como número 7 podemos considerar o debemos considerar los sentimientos y las emociones de los trabajadores. Cuando hablamos de la teoría tricondicional del comportamiento seguro, vemos que tiene dos ejes fundamentales. Tenemos el factor técnico y el factor humano. Cuando nosotros hablamos de estos factores, tenemos que considerar para analizar esa teoría tradicional del comportamiento seguro, tres elementos fundamentales. Debe poder trabajar seguro la persona, debe saber trabajar seguro, haciendo estos dos factores, el factor técnico que garantiza la gestión de la seguridad basada en los comportamientos, pero hay un segundo factor que lleva a la tercera cuestión o a la tercera parte de la trilogía, que es debe querer la persona trabajar seguro. Por lo tanto, si le garantizamos, si él puede trabajar seguro, si sabe trabajar seguro y si quiere trabajar seguro, podemos entonces estar incrementando esa manera de gestionar la seguridad basada en el comportamiento. Y se tienen recogidas pues en toda la literatura cuáles son esas tendencias clásicas que permiten influenciar a los trabajadores con respecto a los comportamientos hacia una mejora en esa cultura de la seguridad y salud. Como número 1, se tiene, o sea, como vía clásica para lograr la motivación, tenemos, por ejemplo, el entrenamiento. Esta es la vía más utilizada en la gestión de la seguridad, o sea, es la más reconocida, y usualmente se piensa que garantiza el mayor porcentaje del éxito en la gestión de la seguridad y salud. Sin embargo, analizamos el siguiente planteamiento y veremos, o sea, reflexionando si es cierto o falso. Se asume que los trabajadores que conocen lo que hay que hacer automáticamente realizarán sus tareas de una forma segura a lo largo del tiempo. Quiero que todos los que están escuchando piensen si será cierto o falso este planteamiento. Pues bien, es absolutamente falso, porque el entrenamiento da el conocimiento y la habilidad para poder desarrollar una tarea. Sin embargo, el conocimiento y la habilidad son condiciones necesarias, pero no suficientes para lograr el comportamiento seguro. Si nos recordamos a las imágenes que veíamos anteriormente, veíamos a la persona en un tejado. Esta persona sabe que para subirse en el tejado debe cumplir con ciertas prácticas de seguridad que le permitan hacer un trabajo seguro. Sin embargo, por el tiempo, por la seguridad y el propio entrenamiento esforzado que tiene durante muchos años de subirse en el mismo tejado, pues consideran que no es necesario. Entonces ahí es donde comienza el problema, donde la persona empieza a confiarse en su conocimiento y su habilidad y empiezan a desarrollar un comportamiento inseguro. Y ahí viene el accidente, ahí viene el incidente y toda la problemática que se tiene. Otra de las vías clásicas para lograr la motivación en seguridad está la inexistencia de las reglas de seguridad. O sea, usualmente es un complemento de la estrategia de gestión basada en el entrenamiento, aunque no tiene que serlo. Se utilizan como recordatorios para ayudar a los trabajadores. Y aquí hablamos de las reglas de seguridad. O sea, la regla de seguridad es una forma correcta o preferida de ejecutar una tarea. O sea, si te vas a subir a un tejado, debes conectar tu línea de vida. Si vas a realizar pues el taller donde hay un conjunto de personas, debes tener como regla pues el uso de la mascarilla. Entonces se fijan un conjunto de reglas que ayudan a la concientización de la persona de cómo hacer ese trabajo seguro. Entonces, algunas de las características de esta regla es que es muy difícil porque todo no se puede llevar a reglas. Las reglas solamente van a funcionar si garantizan que siempre habrá seguridad y si no entorpecen la operación más rápida y obvia. Y aquí hablamos de un tema que los ingenieros sabemos y conocemos que son los métodos de trabajo. Si el método de trabajo que se me propone es demasiado largo,
me irrumpe mi tiempo, me irrumpe mi manera rápida de lograr una productividad en el trabajo, pues yo voy a buscar la manera de romper la regla del método de trabajo. Otra tercera característica de las reglas es que están sujetas a la erosión o las excepciones. O sea, toda regla tiene su excepción. Entonces, yo me voy a subir en el tejado y voy a utilizar el arnés de seguridad cuando el supervisor esté cerca. Y ahí el trabajador ya te puso una excepción. Por lo tanto, muchas son difíciles de recordar y sospechosamente están hechas para definir a quién es el responsable de ese acto inseguro. En esta situación, o sea, tenemos algunas reglas que están dadas: el lavarse las manos, el mantener el aislamiento, el permanecer en su casa, en realizar el teletrabajo, el distanciamiento. Sin embargo, y a pesar de todas estas reglas, los resultados al enfrentar esta situación en la cual todos estamos muy preocupados, el resultado sigue expresándose negativamente. A pesar de que ya existen las reglas, no hay una respuesta positiva a la solución de ese problema. Ahora bien, si nos preguntamos por qué el gran interés hoy de hacer ese cambio, esa mejora de la gestión de la seguridad, pues basada en la seguridad, basada en los comportamientos, podemos respondernos que simplemente o sencillamente esta filosofía, cuando se aplica, pues funciona. Dentro de esa prevención de la gestión de la seguridad basada en los comportamientos, se tiene un conjunto de funciones importantes. Número uno, las observaciones frecuentes de los comportamientos seguros durante el trabajo, la retroalimentación y los análisis basados en los datos de las observaciones, o sea, yo voy a ir teniendo mis estadísticas de cómo se va comportando esas observaciones que yo voy viendo. Las metas del perfeccionamiento y los planes de acción van a ser derivados de estos datos. Un aspecto importante es el reconocimiento por el mejoramiento y la participación de todos. Quiere decir que yo soy tan responsable como el técnico en prevención o como mi otro compañero de hacer que todos en este taller o en esta empresa o en este proceso pues cumplan con esas prácticas claves de trabajo seguro. Y evidentemente pues la formación de equipos de trabajadores que estén conectados con la gerencia. La combinación de todos estos factores, de estos elementos que hemos venido pues desarrollando, han demostrado a lo largo de las diferentes intervenciones que hemos realizado en la construcción, en la hotelería, han demostrado ser una herramienta especialmente poderosa para alcanzar resultados muy exitosos en la gestión de la seguridad y salud. Ahora, para alcanzar esa cultura de seguridad y salud en el trabajo, les muestro, bueno, esta imagen que es un poco el resumen de nuestro quehacer como técnicos en prevención y salud, pero existen algunos principios, algunos puntos de partida que debemos considerar de manera general para poder alcanzar esa cultura en seguridad y salud del trabajo que todos deseamos y que necesitamos hoy más que nunca en nuestras empresas. Algunas de ellas son, por ejemplo, pensar en los riesgos más allá de lo que revelen los accidentes más frecuentes. Por lo tanto, hay que hacer un análisis de cuáles son esos incidentes, eso que va pasando todos los días y que se va convirtiendo en un comportamiento normal sin llamar la atención en los trabajadores. Ahí está el peligro y eso tenemos que hacer una mirada como técnicos en prevención, como ingenieros industriales que hoy me están escuchando, para reforzar pues estas técnicas. Segundo planteamiento, compartir la convicción de que nunca se controlan todos los riesgos, por lo tanto es un trabajo del día a día. Como siempre le digo, el técnico en prevención no es el que está en el aire acondicionado, sino el que está en el punto caliente del proceso donde se están generando los riesgos y donde la dinámica de prevención tiene que ser constante. Un tercer punto de partida es reconocer que nadie posee por sí solo todos los conocimientos necesarios para alcanzar la seguridad y salud
Y aquí la importancia del trabajo en equipo, del trabajo multidisciplinario, que permite el logro eficiente y la interconectividad en esas propuestas de solución que se dan. Cuarto punto de partida, prever lo mejor posible y afrontar los imprevistos. O sea, siempre se van a tener el conjunto de imprevistos, los cuales dinámicamente vamos a tener que darles respuesta como técnicos en prevención. Otro punto de partida es prestar la atención a la vida de las barreras útiles en el diseño de los puestos, en el diseño del equipamiento, en el mantenimiento, en ese mantenimiento preventivo que garantiza que los equipamientos tengan la calidad y la garantía de la seguridad a la hora de ejecutar un trabajo, fomentar la conformidad segura y la productividad en todos sus niveles y dotarse de los medios, la confianza y la libertad para poder expresar, hablar cuando una persona pues está cometiendo un acto inseguro o un comportamiento no seguro. Ahora bien, la situación en la que nosotros estamos hoy a nivel de empresa, tenemos que adelantarnos a ese futuro, o sea, el futuro de esta nueva normalidad en la cual hay una pregunta siempre reflexiva en el interior de todas las empresas. ¿Estamos preparados para esa reincorporación del personal de una manera segura? Esa fórmula de esa nueva normalidad que nos está haciendo un llamado a nuevas formas de gestionar la seguridad y salud en el trabajo, sus nuevas formas de gestión, son los que hoy, como prevencionistas, como técnicos en seguridad y salud, pues se nos hace un llamado a la conformación de esta nueva empresa que va a asumir esta nueva normalidad, en la cual muchos procesos de manufactura deben garantizarse, o sea, deben estar personalizados en la industria 5.0. Mi compañero que me antecedió pues ya dio algunas introducciones de esto y tenemos que adelantarnos a ese futuro de la industria 5.0 en la que el trabajo, muchos trabajos humanos van a ser reemplazados por robots, por los cobots, en los cuales en esta nueva industria hay algunos aspectos necesarios e imprescindibles, como son, por ejemplo, la rapidez y la calidad con la que vamos a tener que enfrentarnos a los nuevos cambios, el empoderamiento humano que se necesita para obtener los resultados y el logro de esos comportamientos seguros y evidentemente la base del respeto medioambiental, el cual con esta pandemia pues ha sido uno de los factores que ha saltado a la luz en muchas situaciones en las cuales el hombre ha estado destruyendo pues ese medio ambiente. Y evidentemente esta nueva empresa que tiene que resurgir, que tiene que ir resurgiendo, va a tener un cambio en el cual debe ser una empresa mucho más anticipada, mucho más flexible y adaptable a los diferentes cambios que se van a ir presentando para que tu negocio no quiebre, para que la empresa continúe, para que la empresa siga siendo creativa, resiliente, tiene que ser ágil, rápida a la hora de dar respuesta, sin perder esa rentabilidad, pero sobre todo este cambio que se pide en la nueva empresa tiene que garantizar que ese trabajo, ese ser humano en el trabajo tenga seguridad, solidaridad, sostenibilidad y salud. Por lo tanto, como último, o sea, reflexionar un poco con esta imagen en el cual en el centro de esta pandemia, de esta situación, nos enseña que el mundo constantemente se está batiendo por salir de una situación muy difícil, la cual conecta a todas las personas del mundo, que es la pandemia, pero no olvidemos como ingenieros, como responsables que tenemos de la parte de producción, de la parte empresarial, que existe muchísimas más razones mucho mayores, como es el cambio climático,
En Ecuador, por ejemplo, tenemos efectos como son los deslaves, producidos por todos estos cambios, por toda esta mano del hombre que provoca pues diferentes situaciones. Con respecto a esto, desde el grupo de prevención, o sea, del grupo de investigación que tenemos, en la cual estamos conectadas varias universidades, en la cual se trabaja la productividad, la seguridad, la salud y el ambiente, hemos intervenido en muchísimas actividades laborales donde hemos puntualizado, donde hemos aplicado pues estas nuevas filosofías de trabajo seguro del comportamiento humano. Por ejemplo, una investigación muy interesante fue en el área de la hotelería, donde se identificaron cuáles eran las prácticas claves en la actividad de la limpieza. Se calculó el índice de cumplimiento de las prácticas claves basadas en los comportamientos humanos y se capacitó, se fue introduciendo cada día la explicación, no por vencimiento, sino por convencimiento a los trabajadores de por qué era necesario, por ejemplo, el uso adecuado de productos químicos como el cloro, la ventilación que había que tener, o sea, concientizar a las personas. Y esto hace que cuando ya esta práctica clave de trabajo seguro pues se incorpora al proceso de trabajo, pues ya el resto de compañeros dentro de la empresa son los que favorecen o los que señalan o aconsejan al compañero que está al lado de decirle, pues haz ese comportamiento seguro, pues que puede dañarte no solo a ti, sino a mí como persona, o sea, como trabajador. Por lo tanto, otros escenarios donde hemos implementado estas acciones es en la construcción, por ejemplo, donde se necesita de un trabajo equilibrado, de un trabajo coordinado entre todos los factores que inciden y que se necesita pues responder a esa situación. Voy a terminar mi presentación pues con dos frases importantes antes de dar paso a las preguntas para cumplir con el tiempo estimado para la presentación, y es: si quieres cambiar el futuro, comienza por dejar de hacer las cosas como las has venido haciendo hasta el momento. Y una segunda frase es: tu destino lo escribes tú mismo con cada decisión que tomas. Agradecer al CIDE pues por este espacio en el cual se intercambian resultados de investigaciones, a todos los conferencistas por este espacio de compartir sus experiencias desde diferentes escenarios y pues siempre, como les digo, las puertas del grupo de investigación de la universidad pues quedan abiertas a todos aquellos que quieran trabajar en conjunto, que quieran aportar simplemente un granito de arena para lograr cambiar esa cultura en seguridad y salud, y que podamos, como ingenieros industriales, pues garantizar esa esencia del ingeniero industrial que vela por la integridad, por la seguridad, salud y bienestar de todos los trabajadores en su ámbito laboral. En estos momentos, bueno, pues nos encontramos desarrollando varias investigaciones en distintos campos, la cual potencia pues los resultados de este grupo. Entonces, muchas gracias y no sé si tengan alguna pregunta